A ver, habíamos revisado en la reunión anterior hasta la carta de fusión. Dentro del proceso tenemos primero la condición, que es la condición de origen, cómo se inicia el proceso. La siguiente es la fusión, es ver cómo está fusionado, está en una mezcla caótica, lo intencional y lo mecánico, ¿sí? Es como toda una masa informe, ¿no? Sin forma. Entonces, en este momento, que es la división, es en donde esa masa informe, esa mezcla de los actos mecánicos e intencionados, están como mezclados, pero no integrados, sino más bien confundidos, ¿no? O sea, hay toda una mezcla confusa. Es una masa caótica, ¿no? Hay un caos, que es en la fusión. En esta división de ese caos, en donde todo está mezclado, habrá que separar el trigo de la cizaña, apartar lo que, lo que no es útil para nuestro proceso, diferenciar lo mejor de lo peor, lo que es bueno para nuestro proceso de lo que no lo es. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta esto, que no es que separamos lo que suponemos que es bueno de lo malo, ¿no? Sino lo que es bueno para nuestro proceso, porque aquello que es bueno para nuestro proceso puede no ser bueno para otro tipo de proceso, ¿se entiende, no? Sí, O viceversa. sí. Como teniendo en cuenta el contexto, Marcelo. Exactamente, de acuerdo en lo que estamos, de acuerdo a la condición de la que estamos partiendo y de lo que queremos lograr, ¿sí? Es el momento en que la mezcla confusa de la fusión es separada, donde aunque sea dura la separación, hay que hacerla. Justamente aquí en división, en el texto de Poética Menor se dice: los hermanos estaban tan estrechamente ligados que por eso fueron llamados gemelos. Se los separó con la espada. De allí brotó su sangre y desde entonces se buscan para unirse nuevamente. Y de allí surge el sentimiento conocido como amor. Ese fue el instante del diluvio de sangre que dio el color rojo a todo lo que tocó y dejó el gusto a sal en las cosas. Allí brotaron las primeras distinciones. Allí brotaron las primeras distinciones. ¿Aquí qué pasó? Distinciones, aquí pasa alguna cosa que... Bueno. Y dentro de la misma carta hay una parte, la carta está dividida en tres secciones, ¿no? Tenemos el plano cósmico, el plano psíquico y el plano material o alquímico, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la parte superior, que corresponde a lo cósmico, que corresponde a la disciplina mental, entonces aquí es ver en los sentidos la conciencia. ¿Sí? Acuérdense que el primer paso es aprender a ver. El segundo paso es en la percepción están los sentidos, porque por medio de los sentidos vemos, y aquí vemos que vemos que en los sentidos está la conciencia, lo que perciben nuestros sentidos es por nuestra conciencia, es como nuestra conciencia percibe por medio de nuestros sentidos lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos hablando hace un rato acerca del tiempo, tenemos una concepción del tiempo, que como humanos en nuestro trajinar, desde que nacemos hasta que partimos de este plano, vemos en una linealidad los acontecimientos, pero ese es un modo de percibir que tenemos. Claro. ¿Sí? Exactamente, ¿no? Bueno,
En la parte media de la carta, estamos hablando de las cartas de proceso, ¿no? Y estamos hablando de la carta 13. de división, la carta, sí, la carta 13, justamente, ¿sí? La carta 13. Entonces, en la psíquica es de la separación del mago y la sacerdotisa. Fíjense en que justamente se habla también de la división, ¿no? De la separación del mago y la sacerdotisa. El mago representado por lo masculino y la sacerdotisa por lo femenino. Divisiones entre sensaciones e imágenes. Aquí se distingue entre la sensación y la imagen, ¿no? ¿Sí? La sensación que viene de los sentidos y la imagen que es la estructura que ya genera la conciencia, ¿no? Y en el plano inferior tenemos la alquimia o la disciplina material, donde Sí, se obtiene la sal roja fija. Trabajos de copelación, donde se hacen lavados, ¿no? Bueno. La constelación de los gemelos está presente en este momento de diferenciación. Los gemelos representan la dualidad, el encuentro de pares opuestos que se complementan. Subyacen en muchos mitos de diversos pueblos. Entre los egipcios representa el Ka, el doble vital, dirigiéndose cuando se nace el uno a la tierra y el otro al más allá. ¿Sí? Dentro de la concepción egipcia hay eso del doble, de este doble energético, que el uno está en tierra y el otro está más allá, y cuando uno muere se encuentra ese doble energético, ¿no? ¿Sí? Además de encontrándose los gemelos primordiales Shut y Ternut, representado el primer concepto de la realidad de lo masculino y lo femenino, la pluralidad, dioses que sostienen los cielos. En una interpretación romana de la constelación, los gemelos se asocian con Rómulo y Remo, los legendarios fundadores de Roma, ¿sí? ¿Sí recuerdan Rómulo y Remo, que son amamantados por la loba? sí. Posiblemente su origen, como el de la mayoría de las constelaciones, sea mesopotámico. Los grandes gemelos, dos grandes montañas, indican el límite del mundo sumerio, montañas que conducen en su camino al sol, indicando el alba. En la cúspide, sus cabezas tocan el firmamento y por debajo sus pies, los infiernos. En los mitos sumerios, justamente hay esas dos grandes montañas que son dos grandes gemelos gigantes, que el uno topa los cielos y el otro el inframundo, ¿no? Gilgamesh tiene que atravesar las grandes montañas, las puertas del sol, para lograr la inmortalidad. Llegados a Grecia encontramos a Castor, el jinete, y Pólux, el púgil, los gemelos celestiales. El primero, milagrosamente hijo de una mortal, y el otro, hijo de Zeus. Hubo una reina llamada Leda, que estaba casada con Tíndaro, rey de Esparta. Una noche Zeus descendió sobre la reina en la figura de un cisne resplandeciente. Esa noche fue fecundada a la vez por Tíndaro. De esa unión salieron dos huevos, del uno Pólux y Helena, de origen olímpico, es decir, son de origen divino, ¿no? Y por lo tanto inmortales. Y del otro Castor y Clitemnestra, hijos de Tíndaro y por lo tanto mortales. Entonces, claro, por un lado el Tíndaro, el rey de Esparta, fecundó a quién era que fundó. La reina. A la reina, sí, pero Leda. Leda, claro, Leda, que sí, a Leda, y por otro lado Zeus, que en la forma de un cisne también le fecundó, y de esa unión surgieron estos dos, donde surgió por un lado Pólux y Helena, que eran de origen olímpico, o sea, divino, y mortales, y el otro Castor y Clitemnestra, que eran hijos de Tíndaro y por lo tanto mortales.
Así empieza la historia de los inseparables gemelos, Castor y Pólux, criados en Esparta, el uno en el manejo de las armas y en la doma de caballos, el otro en el pugilato. Participaron en múltiples aventuras, el rescate de sus hermanas Helena del rapto de Teseo, y junto a Jasón se unieron en la expedición de argonautas tras el vellocino de oro. El vellocino de oro representa también el inicio de la obra en condición, ¿no? Que es el carnero. Ese carnero del cual se obtiene el vellocino de oro. En una de las aventuras, Castor perdió la vida. Pólux fue llevado al Olimpo por Zeus, pero aquel se negó a permanecer ahí, mientras su hermano se encuentra en el mundo de los muertos. ¿Sí? Accedió Zeus a que alternara su permanencia entre el Olimpo y el inframundo, en reconocimiento de la fraternidad de los gemelos. Entonces, estos gemelos representan todo tipo de dualidad, sea la dualidad entre lo masculino, lo femenino, lo inmortal y lo mortal, la vida eterna frente a la vida finita. Entonces es esa dualidad, ¿no? El yin y el yang. En el anterior está representada la muerte interna de la dualidad para colocarse definitivamente en lo espiritual y celeste. Lo material sirve de punto de apoyo. Esto no me queda muy clarito. En lo anterior, ¿qué anterior? ¿En la frase anterior? Está representado. En lo anterior se refiere a toda esta historia de Castor y Pólux, ¿no? Ok. Es la muerte interna de la dualidad. De la dualidad. Cuando habla aquí justamente que Castor y Pólux, el momento en que fallece Castor, Pólux asciende al Olimpo y Zeus que vaya al inframundo, ¿no? También a visitar a su hermano. Entonces esa es como la dualidad, esa dualidad, esa muerte interna de superar las dificultades que tenemos, ¿no? Ok. Sí. Gracias. Bueno, eso con respecto a la carta, ¿no? En síntesis. A la carta 13. La disolución. Es el momento de disolver todo aquello que es inservible. Entonces tenemos que en división se separa, ¿no? Se separa lo que sirve de lo que no sirve. Y aquí en la disolución, en cambio, nos quedamos con aquello que sirve y lo purificamos. Es decir, limpiamos todas aquellas impurezas que quedan de esa separación. Porque en esa separación quedan ciertas costras, digamos, ¿no? Y eso habría que irles limpiando. Por eso dice acá, de las costras pegadas a la piel que quedan de la separación, y quedarnos solamente con aquello que importa. En la época clásica, cuando el solsticio de verano tenía lugar, el Sol entraba en esta constelación. De ahí el nombre de Trópico de Cáncer. Acuérdense que la disolución corresponde al cuarto momento y corresponde a Cáncer, ¿no? Y ahí encontramos justamente el Trópico de Cáncer. El movimiento aparente del Sol que después de alcanzar su punto más alto sobre el horizonte, en el solsticio de verano, en el hemisferio norte, comenzaba a retroceder, aquí como un cangrejo. ¿Sí? Cuando ustedes observan la salida del Sol, el Sol no siempre sale por el mismo sitio, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, llega en el Trópico de Cáncer, que corresponde al 21 de junio, ¿sí? El 21 de junio empieza Cáncer, ¿no?
Entonces, en ese momento el Sol se encuentra en la parte más al norte, sale el Sol. Y después de ese día empieza a retroceder el Sol hasta que llega el equinoccio, que pasa por encima de la línea equinoccial, por eso se llama equinoccio, ¿no? Porque el Sol sigue la ruta de la línea equinoccial. Y luego llega el 21 de diciembre, que se aleja, desde el norte se aleja, y en el sur se acerca el Sol, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, ahí el 21 de diciembre es lo más al sur que se ubica el Sol en la salida. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, el Sol sale por oriente cuando estamos el 21 de septiembre, por ejemplo, ¿no? Sale justo a nivel de la línea equinoccial del Ecuador, ¿sí? Ok. Pasa por el occidente. Pero el Sol día a día va saliendo por oriente igual, pero cada vez más al norte. Cuando se encuentra lo más al norte, el Sol sale a la altura del trópico de Cáncer, donde empieza el verano en el hemisferio norte, que es el Claro. 21 de junio. ¿Sí? Claro. Y luego de eso empieza a retroceder. Por eso se dice que retrocede como un cangrejo, ¿no? Excelente. Eso. En la Mesopotamia, en las tablas de Mulapin, se lo asocia con el vacío. El vacío en medio de la constelación señalaba el portal de los fallecidos y el nuevo renacer. En Egipto, miraron a Cáncer al escarabajo Hepri. Su nombre significa quien viene a ser, el que viene a la existencia, quien empuja el disco solar hacia el amanecer, después de haber recorrido el mundo subterráneo. Las historias sobre el cangrejo en Grecia lo relacionan con las tareas de Heracles en la lucha con la Hidra. Hera envió al cangrejo para que distrajese a Heracles mientras peleaba con el monstruo. El cangrejo, luego de salir de la laguna, mordió el pie de Heracles y este de un pisotón lo aplastó. Hera lo recompensó, aun cuando fue inútil en su intervención, colocándolo en el firmamento, como la constelación más tenue del zodiaco. Algunas estrellas de esta constelación son las llamadas asnos, y fue Dionisio quien las elevó a los cielos. Eratóstenes nos cuenta que cuando los dioses partieron a la guerra contra los gigantes, se dice que el dios Dionisio, Hefesto y unos sátiros subieron a lomos de unos asnos, cuando aún los gigantes no lo habían divisado. Los asnos se pusieron a rebuznar, hallándose a corta distancia, y los gigantes se echaron a correr al oír los rebuznos. En recompensa por dicha acción, los asnos pasaron a formar parte de la constelación de Cáncer en la zona poniente. Bueno. Disolución corresponde al cuarto paso de la primera cuaterna. Con eso termina esta cuaterna. Allí terminó la gran cuaterna, porque se sucedieron 4 épocas, 4 grandes trabajos. Pero estos trabajos no se hicieron desde lo alto bajando, sino que desde el fondo de las minas trabajamos con la primera materia caótica e informe, hasta producir la definición. Fue pues la cuaterna de la alquimia material, aunque en cada paso dominamos 3 planos. ¿Sí? Se refiere justamente que acá, a pesar de que esta cuaterna corresponde a la cuaterna de la alquimia material, ¿sí? A diferencia de la segunda cuaterna que corresponde a la psíquica y la tercera a la cósmica, igual en cada una de ellas se trabaja desde lo material, desde lo psíquico y de lo cósmico, ¿sí? Por eso dice que, aunque en cada paso dominamos 3 planos, ¿sí? Igual hay un plano cósmico, un plano psíquico y un plano material, en cada una de las cuaternas.
Cuando se dice que en el principio fue tendida una línea divisoria, se dijo verdad, pero sabiendo que esta verdad viene de otras anteriores. Sucedió entonces luego del principio. Perdón, esto que es que aquí no entendí mucho lo del principio. Es una metáfora, me imagino, es muy Así poético, es, no tengo así idea de es, lo que... ¿Habría que así es. entenderla intuitivamente entonces? Sí, cuando se dice que en el principio fue tendida una línea divisoria, se dice verdad, ¿Y pero el sabiendo que esta verdad principio, qué es el principio? ¿Es la condición? se refiere a toda esta primera etapa, a toda esta Ok, primera etapa, que es la etapa inicial, ¿no? ok, ok. Pero Una esta cosa etapa inicial viene de otras anteriores, también dice, ¿no? Ok. Una cosa que siempre me ha llamado la atención, pero yo no sé cuál es, tal vez tú sabes, pero en todas estas leyendas, todos estos mitos griegos, estos héroes o que son semidioses, por ejemplo, cuando mueren como Hércules o como el cangrejo o con quien fuese, los mandan a las estrellas. Es como una cosa que suelen hacer los dioses, Sí, que pero lo mueren hacen como y ¡pa! premio, ¿no? Como Pero premio. como premio, ¿Y qué ¿sí? significa esto? Que salen de un plano del nivel de representación bajito y se suben a una especie de nivel de arquetipo. ¿Qué significará eso? Tengo una mala curiosidad, ¿no? Por ahí alguien Sí, sabe. como tú dices, es justamente simbólico. Para mí es simbólico y es lo que tú representas. Eso es como llevarlo a los niveles más altos, ¿no? Sí. O Fíjate sea, que Marcelo, en Marcelo, la visión, sí, fíjate que en esa época ser nominado al premio Oscar de que lo manden para los cielos era una aspiración. Entonces considero que también había una especie como de motivación implícita en el mito, ¿no? así es. Claro, Ejemplo a hay seguir. un, claro, hay un orden cósmico, ¿sí? Los dioses estaban allá en los cielos, ahí estaban los dioses. Entonces, estar con los dioses, estar ahí, era como, ¿sí? como que uno se transforma que en una fuerza, digamos, del Hércules de ser humano pasa a ser un personaje, qué sé yo, un Un mito dios, lógico, o sea, es un Dios. dios. Y los Claro, para dioses, los griegos, fíjate que para los griegos, los seres humanos somos mortales y los dioses son inmortales, ¿sí? sí, claro. Para los griegos no hay esa idea de la vida eterna, no existe eso. Cuando alguien moría, iba al Tártaro, ¿sí? Y ahí se Iba quedaban allá. como Y nubes, ahí ¿no? era la tierra del olvido, Se olvida, el olvido, ahí perdía todo el mundo la memoria y claro, nada. Claro, se me así es, ocurre, ¿sí? formar parte de una constelación es como, más allá de ser inolvidable, lo contrario a estar en el tártaro, sería Mm, como también influir en la vida y en la existencia de todos los demás que vienen atrás, ¿no? Por eso creo que es como que esa línea divisoria existe desde antes del principio, es como decir, bueno, todos formamos parte de una constelación y todo el mm, tiempo esas constelaciones están influyendo en nuestras vidas, ¿no? sí. Es como Sí. que si los dioses nos dicen, bueno, por tu acción te voy a dar una constelación o vas a formar parte de una constelación. ¡Wow! Es como que lo que vos viviste repercuta en la existencia, me da esa sensación. De Sí, acuerdo, tiene, totalmente. es que buena idea, sí, buena. A mí también me gustó eso, Muy sí, bien, sí, muy sí, bueno, gracias. sí. Y a la final todos somos polvo de estrellas, así es que, Ah, muy bueno, muy bueno. Y allí vamos, ¿no? Mínimamente somos polvo, ¿no? Aunque sea de estrellas o no. Todos Aunque, polvo aunque, estelar, aunque, todos. como dijo ahí, aunque algunos nos estrellemos,
Así es. Bueno, eso. Dame un segundito. Ya. Bueno, sigamos con la siguiente carta que ya corresponde a la siguiente cuaterna, que es activación. ¿Sí? Entonces, el primer momento, la primera cuaterna es una cuaterna oscura, ¿no? ¿Sí? También es una cuaterna inicial. En esta, en cambio, esta segunda cuaterna es de mucha fricción, es donde se pone toda la fuerza y la acción, ¿sí? Entonces, en activación, ese es el momento de la dinamización, de dejar de lado la inercia propia de la mecanicidad para ponernos en movimiento. La constelación de León, bajo su influjo, despierta la activación. Constelación de origen mesopotámico, lo encontramos en las tablas de Mulapín, donde es llamada Úrgula, el gran león. En el antiguo Egipto, en las épocas más primitivas, se representaba ya a un león en esta constelación, tradición que con toda seguridad fue importada de Mesopotamia. Ya en épocas posteriores se lo asocia con diversas diosas que incorporan la figura de león al panteón egipcio. Así fue principalmente asociada a Sekhmet, la poderosa manifestación guerrera del sol, mujer con cabeza de león, y el disco solar sobre su cabeza. Era un feroz ojo solar que emitía llamas contra los enemigos de los dioses. Con la llegada del Imperio Romano en las costas del Mediterráneo, se extendió de forma explosiva el culto a una divinidad solar, Mitra, cuyo animal totémico era el sol, era el león, y también asociada a esta constelación. Muchos de sus ritos y creencias fueron adoptadas por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Sí, el mismo hecho del nacimiento de Jesucristo, que se lo puso el 25 de diciembre, coincide con el nacimiento de Mitra, que era el dios Sol, ¿sí? Y también asociado justamente a una situación en Europa de que inicia el invierno, ¿no? Y donde el Sol está lo más alejado. Y muchos de las ceremonias, sobre todo en el norte, el caso, por ejemplo, justamente en los países nórdicos, tenían unas festividades porque era el momento de mayor, donde es más crudo el invierno, ¿no? El sol se alejaba, y para que vuelva el sol, para que regrese el sol, ¿no? Entonces, esas fiestas que tienen que ver justamente con un culto a Mitra en el Imperio Romano, que empezaban las festividades a Mitra el 21 de diciembre y terminaban el 25, ¿sí? Todo el festejo de la Navidad, en donde en Roma se hacía el intercambio de regalos, ¿sí? Como un regalo, como darse un regalo y para que vuelva el sol, ¿no? Sí, es muy interesante toda esa situación simbólica que se daba que se sigue dando, digamos, hasta hoy, ¿no? Aunque ya ha perdido su relación con el sol. Es curioso. Bueno, en la Grecia clásica el león era un animal de gran presencia en los mitos. Así la indumentaria de Teseo y Heracles incorporaban la piel de un león, cubriéndoles la espalda y con la cabeza del animal como capucha. Heracles obtuvo la piel de león de Nemea, luego de estrangularle. En una de las tareas de Heracles, o sea, de Hércules, cuando lucha contra el león de Nemea, ¿sí? Y también ahí es cuando le da el pisotón al cangrejo y todo eso.
de su piel lo usa como capucha, ¿no? Otro mito donde aparece un león es el de Píramo y Tisbe. Lo narra Ovidio en su Metamorfosis, siglo I a.C. Nos cuenta cómo los padres de Píramo y Tisbe, que vivían uno junto al otro, impedían la unión de los jóvenes vecinos. Sin embargo, a través de una rendija en la pared de sus casas, se citaron en el bosque, junto a una zarzamora que habían frecuentado aquel verano. Entonces, las zarzamoras eran muy vistosas, pues daban moras de color blanco. Cuando la joven Tisbe llegó, no había nadie. Esperó hasta que vio aparecer un enorme león que la hizo huir sin recoger el velo sobre el que se había sentado a esperar. Cuando llegó Píramo, vio al león rasgando con sus garras el velo de Tisbe y pensando que la había devorado, se clavó su propia espada. Al regresar Tisbe, ya no vio al león, sino al joven Píramo tendido bajo la zarzamora y a su sangre tiñendo a sus frutos. Ella se clavó su espada también, mezclando su sangre con la de Píramo. Dicen que desde entonces son rojas las moras, para que los padres recordaran que no se debe interferir en el amor de los jóvenes. Zeus tomó el velo de Tisbe y lo puso entre las estrellas. Es la constelación de Coma Berenice, situada junto a Leo. Regulus es una de las 4 estrellas regias llamada el corazón de León en la constelación de Leo. Bueno, esta historia es muy similar a Romeo y Julieta, ¿no? Sí. Sí. Justamente Shakespeare parece que lo tomó de hecho todos sus escritos lo tomó de la mitología, ¿no? Eso con respecto a León. A León y la activación como primer paso de la segunda cuaterno, momento de fuego, ¿sí? Acuérdense que los momentos dentro del proceso van fuego, tierra, aire y agua, ¿no? Su primer momento es fuego. Ahora circulación, que viene de tierra, ¿no? No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, ¿Cómo es que la circulación viene de tierra? ¿Por qué? ¿Cómo es? Está relacionado con el tema de la acción, de ir concretando las cosas que se van haciendo, con mucho movimiento, ¿no? Okay. Sí. Marcelo, también ahí en forma alegórica, es un supuesto. En forma alegórica el proceso, como se fue condensando el proceso en el planeta Tierra, se dice que al principio era una masa incandescente que giraba, eran gases incandescentes que giraban, luego se fueron enfriando y después eso se fue solidificando, pero como había calor y se empezó a crear una atmósfera porque empezaba a llover y subían y bajaban las aguas. Después se separaron las aguas, se separó la tierra del agua y pues el aire. ¿No será también una forma alegórica y que en aquel entonces acuñaron? Es una hipótesis, ¿no? Disculpe ahí, pero se me ocurrió. Gracias por escuchar. No sé qué piensa usted. Me parece, sí, interesante. Está bueno. Bueno. ¿Qué dicen? ¿Mm? Me quedé como escuchando a Giovanni, pero ¿es referido a las esferas de la carta? El comentario que hacía Giovanni, perdón. Me quedé No, como... creo que no, en absoluto. A ver. No, yo me aclaro lo siguiente, porque discúlpenme, entonces yo aclaro.
Resulta, pasa y sucede que dice Mario Rodríguez Cobo que todo lo que él está mostrando pertenece también a las leyes de la naturaleza, es tomado de la naturaleza misma. En alguna parte por ahí lo encontré. Entonces, quizás por asociación libre, cuando Marcelo está hablando de un proceso que cualquiera de nosotros pueda poner en marcha, es muy probable, y es una hipótesis, que también lleve los mismos pasos que el universo utiliza para la creación, porque son leyes, así como el universo tiene unas matemáticas exclusivas y especiales para la creación, que se llaman los fractales y bueno, Ujú. ahorita no me, etcétera. Entonces es muy posible que ahí nos estén develando en forma pues alegórica y qué sé yo, lo que son los procesos de creación, ¿no? Porque finalmente parece que estamos facultados también para crear. Era eso para la persona Perfecto. que... Listo, no más. Muchas gracias. Es una hipótesis. Gracias. Muy bien. Bueno, a ver, circulación. Momento de rescatar lo mejor de todo el proceso. Poner en circulación toda la energía y echar toda la carne en el asador. La constelación de Virgo la encontramos en el ámbito mayor. En las tablas de Molapín aparece como una mujer con una espiga, representación de la madre tierra, el poder que hace brotar la semilla del campo. Eratóstenes nos da varias posibilidades de su origen. Atargatis, diosa de origen sirio. Ticho e Isis la diosa madre. Árato nos cuenta sobre Dike, hija de Zeus. Dike es justicia, quien vivía entre los seres humanos y exhortaba a la congregación de ancianos para que impartiera justicia mientras los hombres no conocían a Eris, diosa de la discordia. Como nos dice Arato, vivían sencillamente. El peligroso mar quedaba a un lado y las naves no iban lejos a buscar el sustento, sino que los bueyes, el arado y ella misma, la justicia, soberana de pueblos, suministraba todo abundantemente. Ella, la dispensadora de bienes legítimos. Los tiempos cambiaron y los hombres y mujeres conocieron la perversidad y justicia se alejó a las altas montañas y desde ahí increpaba a la humanidad. Cuán degenerada descendencia dejaron vuestros padres de la edad de oro, pero vosotros engendraréis unos descendientes peores todavía. Oh, Entonces ocurrirá... ¿Mm? nada, yo haciendo ruido diciendo, oh, qué horror. Me dio escalofrío. No. A ver. Cuán degenerada descendiente dejaron vuestros padres de la edad de oro, pero vosotros engendraréis unos descendientes peores todavía. Entonces ocurrirá que habrá guerras y desierto, también muertes impías entre los hombres, el dolor caerá sobre sus faltas. Después de hablar así, se encaminaba de nuevo a las montañas y abandonaba a todas aquellas gentes que le seguían todavía con la mirada. Pero cuando aquellos murieron, nacieron estos, la raza de bronce, hombres aún más perversos que los anteriores, los primeros que forjaron las espadas criminales propias de asaltantes de caminos, los primeros que comieron la carne de los bueyes de labor. Entonces la justicia sintió aversión por el linaje de aquellos hombres y voló hacia el cielo. Y a continuación habitó esta región, donde de noche aparece todavía a los mortales como la Virgen, cerca del esplendente boyero. Virgilio lo llama Astrea por ser del linaje de Astreo y nos cuenta de su regreso. Ya llega la postrera edad anunciada por la síbila de cunas. Los agotados siglos comienzan de nuevo. Ya vuelve la Virgen Astrea
y con ella el reino de Saturno. Ya desde lo alto de los cielos desciende una nueva raza. Este niño, cuyo nacimiento debe dar fin al siglo del hierro para dar principio a la nueva edad de oro en el mundo entero. Dígnate, oh Lucina, favorecerla. Ya reina Apolo en tu hermano, tu consulado, oh Polión, verá nacer este glorioso siglo, y las grandes mesas emprenderán su carrera bajo el imperio de tus leyes. Los últimos vestigios de nuestros crímenes, si aún restan, desaparecerán con tu poder, y la tierra se verá por fin libre de sus constantes terrores. Este niño recibirá la vida de la de los dioses, verá mezclarse a los héroes con los seres inmortales, y todos lo verán a él compartiendo con ellos los honores, y regirá el orbe, pacificado por las grandes virtudes de su padre. Otros dicen que se trata de Deméter, por tener la espiga en su mano. Deméter es madre de Perséfona. Al ser raptada Perséfona por Hades, su madre lo busca sin encontrar ningún rastro. Vagó llamando a su hija sin resultado. Día y noche la madre continuaba su búsqueda, dejando de lado sus obligaciones. La lluvia ya no regaba las flores, las semillas se tostaban por el sol y el grama se secaba, mientras Deméter recorría el mundo esperando encontrar a su hija. ¿Sí? Es cuando Hades rapta a Perséfona y le lleva al inframundo, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí Deméter abandonaba los campos y de ahí viene el invierno y todo, ¿no? Bueno, eso con respecto a la carta de circulación. Hasta ahí quedemos por ahora. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Estoy bromeando, Chao. bromeando. Bueno. A Marcelo le gusta que le hagan preguntas, pregunten. ¡Ay! Pero si no hay, pues. Es que hay cosas, por ejemplo, que son descripciones que son mitológicas, ¿no? Ajá. Y yo entiendo que la forma de leer esto es intuitiva, no es que hay que dejarse penetrar, por decirlo así, por las imágenes, ¿no? Por ejemplo, la imagen de Mester, o sea, una imagen de la madre de Perséfona es una fuerza que se la llevan al infierno, y la Deméter es su madre, o sea, y la busca, y es algo que está buscando algo que no está a nivel, que está en los infiernos y tiene que hacer no sé qué cantidad de pedidos para que Zeus al final se quede inmiscuo en el tema y tratar de, o sea, y ver la relación del momento de proceso de ese. Entonces, por eso es muy difícil hacer una pregunta así, salvo que sea algo más fácil. Pues ¿no? entonces permítame embarrarla como siempre. A mí me encanta embarrarla. Ya sé, ya me di cuenta. Sí, a mí me encanta meter las patas porque así es como voy conociendo cómo se maneja el barro. Entonces, a mí me da la impresión porque uno al escuchar a Marcelo leyendo pues lo que está en el libro, los mitos y tal, pues me hace acordar de cuando uno está escuchando a los taitas, a los abuelos indígenas, que también tienen historias y mitos dentro de la cosmovisión. Y me daba la impresión ahorita, no sé por qué, vuelvo y digo, tal vez por asociación libre, de que en aquel entonces sucedieron muchas cosas porque Deméter es la madre tierra. O bueno, entonces de pronto hubo algunos fenómenos en aquel entonces
de crisis, si uno va a la historia, ¿no? Pero lo aprovecharon los sabios de aquel entonces para hacer una combinación y mostrar también el proceso interno, ¿no? O sea, para que quedara más en la memoria de los colectivos. Sospecho eso porque una vez los abuelos dijeron, es que los mitos no se crean para esconder el conocimiento, sino para alegorizar situaciones que iban pasando, ¿no? Entonces me parece que es muy bonito, es una parte muy artística, muy hermosa, la descifración de los mitos, porque ahí hay verdades ocultas, y esas verdades ocultas tienen que ver con dos procesos, el externo, lo que estaba pasando quizás afuera en ese entonces, pero también el interno, ¿no? Claro, es que también hay una correlación entre lo interno y lo externo, ¿no? ¿Sí? Gracias, Eh, Marcelo, me salvaste, porque yo me estaba ya tirando, ya estaba empezando a chapalear, ya me estaba empezando a ahogar, gracias. Sí, 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 se oía sí. Pero es verdad, es verdad. Así es, claro, es la vivencia de lo que va pasando externamente también les ocurre internamente tanto en los individuos como en los pueblos, ¿no? Y lo interesante de los mitos es que no es la creación de una persona, porque hay historias y algo que uno escribe que puede ser muy interesante, pero en los mitos se recoge una vivencia de los pueblos y eso es lo más rico, ¿no? Toda la sabiduría ahí, porque además un mito es una construcción conjunta, ¿no? Es una construcción de los pueblos enteros que van construyendo un mito y va cambiándose también. Los mitos tienen vida. Claro, porque las nuevas generaciones ¿eh? Sí, las nuevas generaciones les van incorporando cosas de acuerdo a la dinámica que van viviendo. Mire usted que todos los grandes despiertos al conocimiento ancestral, cuando hablo ancestral no solamente hablo de la cuestión indígena, sino los ancestros de la Sí, sí, sí. especie humana, le van Sí, acomodando pues algunas otras cosas de acuerdo al momento que van así es. pasando, ¿no? Ya llegarán mitos, por ejemplo, más adelante con robots, con inteligencia artificial y me imagino con otras cosas que vendrán a futuro, ¿no? Marce, y Ay, la Dios mío, mire parte, que me apareció en pantalla, por el, Dios. en el plano psíquico de esta carta circulación, si no me equivoco, puede ser que sea ver la tendencia en la memoria, o ver en la memoria la tendencia. A ver, Sí, creo que sí. en esta está ver en la tendencia el encadenamiento. Ah, el encadenamiento, ahí está. Ver en la En el plano tendencia cósmico, no en el psíquico, en el plano en, cósmico, en ¿no? el cósmico. Sí, tenés Ajá. razón, Marce, perdón. A mí me da la sensación que, ahí está, porque yo lo relacionaba al dibujo con la frase, ¿no? Que dice mucho, que es como todas las esferas, me imagino como una cadena, como lo que es el ADN. Ah, ok. Y todo lo que, todos los mitos y todo lo que viene pasando, al empezar una cuaterna nueva, que es la segunda, después de la activación, de poner toda esa energía en marcha, ¿no? Tenemos la posibilidad de esto, de ver la tendencia en el encadenamiento de las cosas, como decir, qué es lo que nos lleva a actuar y a que es como pisar siempre con el mismo palito, ¿no? Que es lo que Exacto, sí. como que Sí, le sí. pasa a la humanidad y que nos pasa individualmente a cada persona. Es como que decimos, bueno, voy a empezar de nuevo y resulta que no voy a hacer lo que hice para no volver a equivocarme. Y es como que hay un palito que no veo y vuelvo a querer, y digo, pero la gran 7 otra vez. Y me da esa sensación, ¿no? Como de ese encadenamiento de esferas. Sí, qué bueno, sí, sí, genial. Sí, es una muy buena reflexión. A mí lo que me parece gracioso es la asociación con lo del palito. Pero bueno, yo pienso que Mario Rodríguez decía que la gente dice que siempre, o por ahí le encontré, es que a mí me gusta leer a Mario Rodríguez,
Cobo. Me parece excelente muchas cosas que él dice. Una de ellas es que la gente se queja de que le pasa siempre lo mismo, cuando en realidad es que ante una situación siempre responde de la misma forma. Si se responde ante una situación de manera distinta, entonces las cosas van a cambiar. Creo que de pronto por ahí estuviera relacionado. Acuérdense, y les insisto que yo funciono con asociación libre en estos casos, ¿no? Sí, Yo, Eh, yo, sí, yo le considero que va por ahí. sugeriría al Giovanni, yo para el Giovanni tengo una sugerencia que le va a encantar. Yo tengo un material en español, creo que está en español, que es díganme. son todas es la historia de Hércules, ¿no? Todos los trabajos de Hércules. Y la Sí. idea es que está descrito cada trabajo, ¿no? Y entonces lo que uno tiene que hacer es ir a imaginarse que uno es Hércules, ¿no? Entonces uno Yo hace no el me imagino, yo soy, le aclaro, yo soy bueno, pero tienes que hacer lo mismo que le tocó al Hércules hacer. ya lo estoy haciendo, ya lo estoy haciendo. Ya maté al león de Nemea, la naturaleza me ayudó. El león de Ven, Nemea representa la potencia sexual dirigida hacia. no tengo idea, pero lo que es bonito es hacer con imágenes. Entonces Ah, bueno, entonces listo. en lugar de pensar el mito, uno lo recrea. Y es divertido, es más entretenido, salvo que uno esté en crítica literaria, ¿sí? Pero es bien, es como si fuera una experiencia guiada, ¿no? Entonces uno va siguiendo al Hércules en todos sus trabajos y se imagina que uno va ahí y se imagina que está el león delante y uno lo tiene que... Y es súper bonito. Debe ser, hombre, qué bueno, hombre. ¿Y usted tiene ese material en PDF o qué? ¿Sabe que lo tengo? ¿Sabe que se lo puedo mandar? Ah, bueno, le agradecería entonces. No sé si lo subes Sí. aquí a Cartagena Aquí lo para el pondría que en carta quiera. si alguien tiene ganas con hola, Sí, hola. Sí, porque sería muy bueno. anoche se Ah, Es Miren, bien entretenido, es como, bueno, uno es el héroe de la ¿me dejan película, ¿no? hablar? Sí, mi vida está abierta el micrófono. fíjese que qué interesante lo que usted quiere compartir, porque pues, hay tantas cosas que se pueden hacer en ese tipo de trabajo. A mí me parece excepcional, muy bueno. Hágale, mándelo a las cartas y el que quiera usarlo, pues que lo use. Sí, Si a Ujú. Marcelo no le da inconveniente que yo le llene No, no, sí, está buenísimo. eso es nada más que una especie de experiencia guiada donde el tema es ir haciendo los 12 trabajos de Hércules en la imaginación. Entonces ver qué pasa, ¿no? Y tratar de recrear. Y es parte de todo un proceso, ¿no? ¿Mm? Justamente. Sí, Y sí. es bien entretenido, sí. Es más bien masculino, diría yo, así que se los mando. Joder, Disculpen, yo estoy con Marina siempre, Javier, estaba fuera de pantalla, pero los estaba escuchando Maravilla, qué atentamente. maravilla. Hola, hola, ¿cómo te llamas? Javier, y quiero opinar Javier. un segundo para molestarlo. Claro, claro. Mira qué bien. Con respecto a lo que se está hablando, yo siempre veo un campo de flores con diferentes colores, flores todas de diferentes colores. Cada flor representa una historia y cada pétalo de la flor representa determinados fractales. Por ende, Ah, están todas relacionadas. Por ejemplo, yo hablo que eso lo inventé yo, no es que lo leí en algún lado, es, bueno, seguramente alguien lo ha dicho, pero es el tirar la piedra en un estanque, ¿no es cierto? Y ese estanque somos también nosotros somos la piedra, el estanque, el agua y el que lo tira todo a la vez. claro. O sea, y depende del punto de vista donde se mire, Sí. ahí es como que renace una nueva revelación. Pero ¿qué sucede si esa piedra se tira de forma diferente, si se tira chapoteando? Por ejemplo, 12 veces, como dice usted en Hércules. Esas historias que esos halos de energía en el mismo estanque Sí. Se empiezan a entrelazar y empiezan a generar cosas. Lo mismo si el estanque ya deja de ser un estanque y es tierra o es río.
Claro. O sea, todo va hacia determinadas historias y mitología y bueno, y no deja de ser uno mismo, porque uno mismo es todo, es todas las historias, todas las historias mitológicas, o sea, por ejemplo, el Corán, la Biblia, el Bhagavad Gita, todo en uno, porque Claro. son todas las flores diferentes de determinados colores en el prado. Y de ahí uno vibra, y cuando vibra, corta en el prado la flor que más le gusta. Entonces dice, ay, me gusta esta, me gusta la otra, esta no, esta sí, y bueno, y ahí uno va creciendo. O sea, de esa forma un poco trato de explicar cómo se produce el cosmos en nosotros mismos, porque lo que decía de Giovanni, de que si uno actúa diferente, se va a dar cuenta que en vez de la mujer que le pega la cachetada, viene el vecino y le pega la cachetada. O sea, el cosmos empieza a actuar, pero es parecido, o sea, los fractales son parecidos, o sea, nunca una historia va a ser igual a la otra porque también cambia el escenario es el estanque, no sé si me explico. Sí, siempre hay una Sí, está claro, claro, está claro. claro que lo entiendo. Sí, 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 O sea, totalmente. nunca va a ser igual la historia, nunca, por más que uno lo repita al otro segundo, ya es otra piedra la que uno tira. No es un chapo, no sé si No, a debatir. No se puede bañar dos veces en el mismo río. Creo que estás hablando de eso, ¿cierto? Claro, sí, es claro, eso. no, por supuesto. Pero lo que pasa es que yo lo que siento es, yo te entiendo preciosa la forma de expresar, ¿no? Esa forma metafórica. Y la entiendo bien. Lo que pasa es que lo que yo siento en ese momento es que cada individuo, yo en mi caso, estoy muy atrapada por una cierta tendencia, o sea, una cierta cosa que viene de mis hábitos, por decirlo así. Tengo una cierta tendencia a pensar, por ejemplo, en forma temporal lineal, ¿no? Tiendo a pensar que lo que pasa ahora cuando tiro, se me cayó al suelo, bueno, cuando tiro esto sí va a bajar porque, no sé, porque estoy habituada a que las cosas así pasen, ¿no? Entonces yo lo que noto es que en mi caso, lo que yo veo, la flor que yo elijo, no es que la elijo, sino es la flor que para mí estoy habituada a que la realidad es de esa manera. Y cuando hay una cosa, una mariposa que pasa por ahí, ni siquiera la veo porque estoy enfocada en me podría esa pasar un estructura. ángel caminando por arriba del computador y yo probablemente no lo vería. Vería una sombra que diría que es otra cosa. O podría ser un ovni, qué sé yo. A eso me refiero, que no siento esa libertad de elegir la flor. Es como si tuviera que Claro, estar... pero Nora, también nosotros somos la flor. O sea, lo que Claro, pasa es que sí, sí, todo a la vez, sí, ese es el gran tema. O sea, claro, que no, sí, eso El lo tema es que entiendo. estaba atrapado, ella Claro. está identificando que está atrapada Fíjate que hay incluso en lo que dice aquí el amigo, que yo no me grabo fácilmente los nombres. Javier, Por ejemplo, a mí me parece que la señora que está ahí en la U se llama Marina, creo. Ah, Javier. Giovanni. Pero hay un humanista que le dice, se llama Florcita Motuda, imagínense, la conciencia él de que es la flor también, y es un cantante, y es un cantante, y, y, y es un el congresista Político. chileno que representó al Sí. Partido Humanista. No es más, Le he no es más. mostrado Lo videos a echaron. Javi. Sí, ya no es. ¿Se da cuenta, Marcelo? ¿Se da cuenta, Marcelo, que se había tela para cortar? Y él ya iba a terminar porque nadie le quería decir nada y esto se volvió algo delicioso. Ahora le va a tocar es que editarlo, porque pues estamos, al menos algunos, No, hablando de aquí más. nada se edita, aquí todo va tal cual, nada edita No, nada. Bueno, entonces aquí se raja de todo el mundo, pero no se le sostiene nada a nadie. Muy bien. no, sí, yo entiendo todo lo que... ¿Cómo era? Me olvidé el Javier. nombre. Javier. Sí.
Yo entiendo lo que decís, sí. Porque yo trabajé acá haciendo la disciplina mental. Entonces hay un paso de la disciplina mental donde uno se pone a observar la conciencia en los sentidos, ¿no? Y eso quiere decir que uno observa cualquier cosa, una taza, ¿no? Y uno se da cuenta que no está mirando lo que ve, está mirando el concepto de taza. Porque uno ve desde un perfil nomás, ¿no? Entonces vos te das cuenta que todo lo que estás viendo, estás mirando conceptos basados en memoria. Que por momentos uno presta atención y dice, ay, mira esos colores, mira esas formas. Entonces le empiezan a aparecer las cosas distintas, ¿no? Pero es verdad que miramos, cuando yo miro la taza, yo soy la taza, o sea, yo lo que veo es el concepto de taza. Y además por tacto, ¿no? Lo frío, lo duro, todo eso se estructura en complicado. Bueno. Sí. Bonita. Pero No, no es es bueno ir complicado. conociendo a los maestros, es bueno ir conociendo. Tenemos una maestra de mental, mire, qué chévere. Yo necesito una para que me oriente porque yo ando medio chiblado. Necesito organizar mis imágenes para no Mira, repetir la historia. hay maestros de veras, hay maestros y otra gente que solamente ha hecho un trabajo disciplinario, pero no es lo mismo. Hay Bueno, maestros. Yo no soy maestra de veras. El concepto un poquito más ejemplificado es, nosotros nos vemos, o sea, somos humanos, entonces es la humanidad misma. O sea que nosotros somos la humanidad. La humanidad es un ser, es un bosque entre todos los árboles. Y eso hace que nosotros cuando lo veamos, empecemos a caer que suceden un montón de cosas. Que Claro. Vibramos todos juntos, bailamos todos la misma melodía, todos los humanos. Y eso hace que... Si vos lo sentís eso o lo pensás. No, bueno, por algo se empieza, ¿no? Yo no lo siento. Yo hay un montón de veces que no lo siento. El momento en que uno siente soledad, no siente eso. Bueno, pero mi fractal del cual, o sea, mi historia del cual siente soledad es usted. Bueno, o sea, y usted siente felicidad quizás en mí, o tranquilidad, o relajación, o crisis, y viceversa. Y cuando a vos te pasan cosas, a la humanidad le está pasando lo mismo. Y esas vibraciones no nos damos cuenta nosotros, porque vibramos todos juntos y bailamos todos juntos. Pero eso no nos damos cuenta. Sentirlo todo el tiempo, ¿eh? ¿Eh? Eso es muy difícil sentirlo permanentemente. Si yo me siento al lado tuyo y nos contamos íntimamente todas las cosas que nos van sucediendo en el día a día, nos vamos a dar cuenta que tenemos más cosas en común de las que creemos. Probablemente. Yo tengo esa... Y las situaciones exteriores son infinitas, pero los sentimientos son únicos de la humanidad. Nora, acaba usted de tener acceso a un músico filósofo y que está nutriéndose energéticamente del artista y plástica y bailarina. Mire usted, qué bonita poesía, qué bonita alegoría. Son cosas que hay que aprender pues como a dimensionar. Usted mientras hablaba, el amigo Jorge, ¿no? No. ¿Sí? Javier. Era. Ah, Javier, con J, era con J, casi que le pego. Bueno, casi. Me hizo acordar de que pues yo tengo amigos que son más chiflados que yo, ¿no? Entonces me toca que sobrellevarlos. Y estaba hablando con uno que tiene amigos que son monjes budistas y entonces uno de ellos le preguntaba al otro, oiga, pero ¿por qué es que somos tantos? O sea, ¿por qué se dice, si yo siento la soledad, se dice que somos muchos? Y le dicen muy sencillo, para nosotros estar aquí tenían que haberse cruzado dos. Para que esos dos hubieran estado, tenían que haber otros dos cada uno, son cuatro. Y si nos vamos y nos remontamos hacia las raíces, nosotros, usted y yo somos muchos y no lo sabemos. Toda esa información está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, me pareció interesante lo que estaba diciéndome el amigo Javier. Ya me acordé. No, sí, es muy Me acordé por interesante. la vez.
Lo que Porque en pasa es que realidad, porque en está- realidad, ya termino, Nora. venga, venga. Discúlpeme, porque es que estoy aprendiendo también a filosofar. Porque me parece muy interesante, aunque seamos muchos, que de vez en cuando también podamos conectar con el vacío. Y en el vacío de pronto se da la unidad. Era eso nada más, Nora. Claro, yo lo que pasa es que lo que está hablando Javier, estamos hablando de cuestiones muy elevadas, donde normalmente los seres humanos no estamos. Nosotros estamos en la envidia, en la vergüenza, en la mala sexualidad, el querer tener más dinero para Nora, nosotros estamos en las cartas de... ya sé. Entonces, o sea, si hablamos en niveles elevados, donde a veces estamos, es una cosa. Si hablamos en los niveles de cansancio, sufrimos de enfermedades, sufrimos de temores. Todos tenemos temores permanentes a que nos abandonen, a ser pobres, a enfermarnos. Y eso es una cosa que trabajamos con la regla de oro, por ejemplo, todas las semanas, viendo cómo no proyectar en el otro nuestros propios temores, nuestras angustias. O sea, eso existe también, esos niveles altos, pero están los otros niveles. Y lo que pasa es que lo que nos impide estar ahí, en ese nivel de arte, de inspiración, es justamente todo el temor a la muerte, que es permanente. Y cuando uno trabaja con gente, el temor a la muerte se expresa en casi todo. Y es terrible aprender, o sea, ¿y cómo superar lo fundamental es el temor a la muerte? ¿Y cómo? No con ideas, no con filosofía, sino ir, no sé, con inspiración, es una forma, si uno tiene esa capacidad, ¿no? Pero también con Nora, reconciliarse. mirá que te va a subir al carrito de su bici y te va a llevar por todos lados. Ay, pero yo estoy como un poquito lejos, por eso de trabajar online es perfecto. ¿Dónde estás, Nora? Suecia. Ay, mi vida. Ya que estoy segura acá, yo estoy protegida por la distancia. Lástima que no nos protege del Putin, que lo tenemos acá al lado. No, Estamos- pero te va a buscar a Suecia, no tiene problema. ¡Ay, no! Es un país Yo ya le dije a Putin que me hiciera el favor y que no tocara Suecia. Él dijo que no, que él solamente iba a tocar a unos que otros, que a ciertas personas les interesa. Para Suecia no, y menos donde está Nora, ni más faltaba. Ay, No sé, ya nos Giovanni, amenazó. yo Ya creo que amenazó a Suecia. Ya dijo que el rey un rey de Suecia, que era Carlos del XII, tuvo una gran guerra con Rusia. Y Rusia dice que la gran madre rusa va a retomar Finlandia. Entonces, esto va a quedar una cagada acá. No, hay que ser positivos. Mañana hay que pedir por la paz, por favor, mañana. bonita. Sí, oye, Nora, aprovechando, digamos, eso que estabas comentando de la muerte, que creo que tiene que ver con lo que estamos hablando de la circulación y todo lo que nos hemos escuchado de Marcelo, Sí. donde precisamente se habla como de esta venida, digamos, de esta dualidad de seres que son divinos y también materiales, ¿no es cierto? Que está, digamos, ese núcleo de ensueño que ha hecho como tan destructiva a la humanidad, como la muerte, que ha generado como lo que hemos estado escuchando, Sí. todo este tipo de, como esta raza de bronce, ¿no es cierto? Que son aún más perversos que los anteriores. Sí. Y que luego se viene como nos hemos estado dando una vuelta más o menos interesante, creo, como humanidad, porque está llegando como otro tipo de situación interesante que tiene que ver con
este círculo que se va como completando, donde está, digamos, esto sagrado, digamos, se empieza como a vincular con este mundo material y están haciendo, digamos, una nueva era espiritual, ¿cierto? A pesar de que nosotros todavía no nos demos cuenta, pero ya está ese procesito, del momento en que tú dices, sí, estamos con esa mirada de que todavía tenemos como cosas que resolver, pero yo creo que en algún momento tú ni siquiera, y la gente, aunque no haya hecho la disciplina, lo comparte, como que se observa, digamos, estas cosas como que funcionan como repeticiones, ¿no es cierto? Estas conductas repetitivas que están siempre como en una dirección equivocada. Entonces es como interesante que hay un trabajito ya. Hay un momento en que uno trabajó o hizo las cosas o se esforzó desde lo mecánico, aunque fuera a la fuerza, pero ahora viene esta otra parte donde uno elige con una intención hacer lo mismo, como que esa condición de origen es más consciente. Entonces no es lo mismo. Sí. Sí, es muy curioso porque Mario decía que de todas maneras las cosas iban marchando, ¿no? Pasara lo que pasara, la vida no era tonta y el proceso no se detenía, ¿no? Entonces es muy interesante lo que usted ha dicho. Mm. Sí, sí, creo que es un momento crítico en todo caso, sí, crítico, pero también hay cosas interesantes que se están dando. Si bien por un lado tenemos situaciones complicadas y conflictivas como estamos viviendo, y a lo cual, claro, mañana siendo 2 de octubre, el Día Mundial de la No Violencia, Sí. es interesante cómo esas dos, digamos, fuerzas que se dan y que en este momento está bastante, están como, o más bien dicho, es necesario juntar todas las personas de buena voluntad que queramos que las cosas cambien para que esas fuerzas negativas se reviertan, ¿no? Creo que es fundamental en este momento. Y curiosamente aquí estamos reunidos de los dos hemisferios. Por un lado está Giovanni y Nora, que se encuentra en el hemisferio norte, y Nora bastante al norte, y por otro lado están acá del hemisferio sur también, en Argentina, Bien en al Chile, y sur. yo que estoy en el centro, en el Ecuador. Y Bueno. Katiu. Está en Es Chile, en Chile. ¡Ay, me encantó! de acá de Chile. la vecina. Somos Ajá. vecinas, sí. Sí, somos Y por ahí están de Suiza, que está Giovanni, y de Suecia, que está Nora. Wow. Bueno. Creo que De todas estamos maneras, el todos. mensaje, sí, gracias. De todas maneras, el mensaje sería pues aprovechar estos espacios para reflexión, como se está haciendo, apoyándose en los materiales que ya se han desarrollado y cada uno pues que vaya haciendo lo que pueda y aplicando y también saber que no estamos solos, ¿no? En el caso de Nora, ¿no? Y nada, las cosas se darán, seguirán su curso, nosotros tenemos que hacer cada uno lo nuestro y lo que podamos hacer con nosotros, en nosotros mismos y con los que esté a nuestro alrededor. Sería solo eso, ¿no, Nora? Lo importante es eso. Amoroso, Giovanni, te voy a mandar ya voy a mandarle a todos los del Hércules. Sí, yo mañana me voy a ir a entrenar con los leones al zoológico.
mientras me llegue el material. Qué bonito. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, y ahí perdonen ahí el recreo, el desorden. Marcelo, disculpa. No, estuvo muy bueno, gracias, gracias, no hay nada que disculpar, más bien ha sido muy bueno, muy rico. Les Vale. mando un abrazo Como enorme. siempre. Un fuerte abrazo a todos y gracias. Listo. Gracias, Javier, que no está el nombre ahí. Pero él dijo que él estaba aunque no se dejara ver, entonces hay que Lindo. tener fe en la gente, yo le creo. Yo no sé, pero Javier habló de que todos somos un bosque. Yo al único que veo en el bosque, siendo parte del bosque, es Giovanni. Así que acá. El elevado acá es Giovanni. Ah, qué lindo que está el bosque, es verdad. Bueno, estamos hablando. Se cuidan, ¿no, Nora? Nada de nervios. Claro. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos. Abrazo. Un Abrazos, abrazo gigante. Katy, un abrazo. abrazos, besitos para todos. Chao. Besitos, Katiu.